pasado, desde que apareció este quinto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional, apareció singularmente el día después. Entonces, mientras estábamos haciendo las felicitaciones del caso a nuestros amigos de la vida universitaria que ejercen la actividad en la magistratura, mientras estábamos contentos de realizar las felicitaciones y las celebraciones que con toda justicia hacían los magistrados del Perú, aparece este documento publicado en El Peruano, en el que se señala lo siguiente: el juez valorará los medios probatorios para determinar la existencia del daño, la relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de atribución de responsabilidad y el cálculo de la suma indemnizatoria según el petitorio y los hechos. Asimismo, en caso se le reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma por daños punitivos, la misma cuyo monto máximo será equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador aportar al sistema privado de pensiones, sistema nacional de pensiones o cualquier otro régimen previsional que corresponda. Ante un pronunciamiento como este, es moralmente obligatorio para la comunidad jurídica entera preguntarse, más allá de la terminología y de los cuestionamientos de carácter técnico que se pueden formular, preguntarse una vez más acerca del valor que tienen los plenos jurisdiccionales, los plenos casatorios, los pronunciamientos de la Corte Suprema que, según su dictado, comprometen el pronunciamiento de las instancias inferiores hacia el futuro. Y la pregunta es la misma de siempre: es si esta forma vertical, impuesta, unilateral, es la manera correcta de trazar un camino, de perfilar un derrotero, de adoctrinar, ¿por qué negar la palabra?, a las instancias inferiores en una interpretación, una de tantas interpretaciones que puede tener la Corte Suprema. No cuestiona la propia Corte Suprema el uso que hace de los precedentes vinculantes, y a cada momento se hace en los foros, inclusive en los que participan vocales supremos, estos precedentes del Tribunal Constitucional. No es que ese contraste de siempre entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional relativo al uso de los precedentes vinculantes es demostrativo de que a lo mejor nuestra colectividad, a lo mejor nuestra vida jurídica no está hecha para los precedentes vinculantes, que nos falta muchísimo para hablar de precedentes vinculantes todavía, y nos falta sobre todo el debate público de si es necesario o no que este país cuente con precedentes vinculantes, porque si se va a insistir en el discurso de la certeza, de la predictibilidad, ese es un discurso que hace tiempo fue superado, fue desvirtuado, desmentido. Es el mito de la certeza del derecho. En los países que no reconocen los precedentes vinculantes como el nuestro, que no tiene ninguna base legal constitucional para que se pueda hablar de que un magistrado puede con su palabra obligar a otro, no existe eso en nuestro ordenamiento. Lo que se ha señalado, y creo que incuestionablemente, es que la certeza, o más que la certeza, la seguridad, la tranquilidad, el alivio de los justiciables está dado por la circunstancia de que un magistrado hoy puede hacer mejor las cosas que un magistrado ayer, y que un magistrado mañana puede hacer mejor las cosas que un magistrado hoy. No existe el vínculo a lo que señala el colega, no existe el vínculo entre colegas, no existe el compromiso de seguir
una línea trazada, mucho menos cuando se hace verticalmente y mucho menos cuando resulta tan abierto a cuestionamientos un pronunciamiento como el que vamos a tratar esta noche. Cuando en Italia, que como ha referido muy gentilmente, además el doctor Giangalli, no me esperaba que hiciera un recuento de los estudios que he realizado, pero que es una de las experiencias con las que estoy más familiar, y creo que jamás en mis escritos ni en mis lecciones he hablado del ordenamiento italiano, que es el que mejor conozco porque allí simplemente hizo en mis estudios de posgrado, tenga una capacidad o una virtualidad para convertirse en un modelo. Las experiencias jurídicas no son modélicas, las experiencias jurídicas no son para tomarlas como plantillas y copiarlas, no son para hipotetizar que lo que está bien en Italia o lo que está bien en Europa va a funcionar necesariamente en Perú. Pero sí me interesa destacar que en Italia, cuando se han preguntado los comparatistas, sobre todo los teóricos generales, sobre si es conveniente o no como ordenamiento históricamente vinculado con el derecho civil como el derecho italiano siga el esquema de los precedentes vinculantes, un comparatista muy destacado como Pier Giuseppe Monatelli ha escrito que se necesita para poder hablar de precedentes vinculantes 3 cosas, y preguntémonos si es que nosotros les tenemos. En primer lugar, dice Monatelli, necesitamos que la formación de los estudiantes en las universidades sea casuística, que la formación de los estudiantes deje de ser institucional, deje de ser doctrinaria y se convierta en una enseñanza basada en casebooks, en libros o manuales de casos. Que no se estudie en las facultades de Derecho las instituciones de civil, que se estudien las sentencias. La respuesta a esa primera sugerencia, que es en el discurso de Monatelli, pues típicamente así comprometedor, ¿no? Es un autor que no deja espacio para ser rebatido, sino que entra directamente a los puntos desde su característica como jurista. La respuesta a la sugerencia de Monatelli inmediatamente es negativa. En el Perú no existe ninguna facultad de Derecho, por más avanzada que se presuma, en la que los profesores universitarios no utilicen libros de doctrina y textos de doctrina. Y es verdad, algunos avances se han logrado utilizando jurisprudencia. ¿Cómo no? ¿Cómo negarlo? Los manuales de Juan Espinosa fueron pioneros en nuestro país y a él hay que estarle reconocido en el uso de sentencias. Y no solamente del Poder Judicial, sino también de resoluciones de tribunales administrativos. Y en esa proactividad que ha mostrado siempre Juan Espinosa, utilizando los precedentes, se nota satisfactoriamente la huella que seguramente dejó en él su paso en los estudios de posgrado por la escuela de Génova, que es la escuela de Giovanna Vicentino, una escuela que le presta muchísima atención al desarrollo del derecho a nivel jurisprudencial. Pero si dejamos a un lado esos importantes aportes, el modelo de profesor universitario hasta el momento es un modelo de profesor institucional, donde sí no se puede prescindir de los casos judiciales es cuando uno tiene la inmensa honra de poder dictar cursos en la Academia de la Magistratura, y la propia Academia de la Magistratura fuerza a sus docentes a tener un conocimiento de las sentencias y a utilizar las sentencias en el dictado de las materias. Pero es la Academia de la Magistratura. Monatelli dice que la formación del estudiante universitario común y corriente tiene que ser con casebooks. El estudiante tiene que estar en capacidad de responder qué es lo que ha decidido la Corte Superior sobre un tema. Eso es lo que tiene que saber. Nuestra realidad es distinta. En segundo lugar, dice Monatelli, bueno, como tenemos la formación del estudiante basada en casebooks, en libros de casos, en sentencias, en un conocimiento pormenorizado de las sentencias, necesitamos, dice Monatelli, que existan buenos repertorios de jurisprudencia. O sea, que para los estudiantes
para cualquier operador jurídico sea posible en todo momento acceder a los pronunciamientos judiciales. Entonces, en este momento, para poder hablar sobre la evolución del derecho de la responsabilidad civil por despido y tratar de descubrir las razones que están detrás de este pronunciamiento de la Corte Suprema, nosotros deberíamos tener la posibilidad material de, a través de un terminal telemático, conocer lo que han decidido nuestros jueces siempre. Yo debería poder escribir despido fraudulento, indemnización, daño moral, y de la combinación de esas expresiones, de esos sintagmas, me debería resultar la lista de sentencias de todas las jerarquías, no solamente las sentencias de la Corte Suprema, las sentencias de la Corte Superior, las sentencias de primera instancia, para poder conocer cuál es la línea seguida por la jurisprudencia de mi país. Ese tipo de desarrollo lo tienen los países donde se habla de jurisprudencia vinculante. ¿Cómo no va a existir? Si yo voy a estar como magistrado obligado a seguir a mi predecesor, ¿cómo puedo seguirlo si no sé qué decidió? Acá la única forma como los magistrados siguen a sus predecesores o mantienen una línea es cuando destacadamente existen cenáculos, ¿no? Existen espacios de reunión entre jueces que entre ellos mismos deciden seguir una línea, y entonces se va desarrollando una uniformidad de pareceres de manera natural, de manera no impuesta. Eso es digno de saludo desde toda perspectiva. Es muy bueno que la jurisprudencia se uniforme mientras no sea verticalmente, mientras sea desde la propia tribuna de los magistrados. Si nosotros hacemos un estudio estadístico y encontramos que sin necesidad de precedentes vinculantes, los magistrados de las Cortes Superiores o los magistrados de primera instancia, todos tienen una tendencia a considerar así el daño moral, así el daño emergente y de esta forma el lucro cesante, esa tendencia sí es destacable, porque es una tendencia que aglutina el parecer de múltiples magistrados que voluntariamente, por una tendencia a la uniformidad, se han pronunciado equivalentemente sobre un tema, pero, reitero, sin necesidad de una verticalidad, opinando, discutiendo, mirando qué hace el otro, conversando, debatiendo, utilizando los foros. Esa es la forma como se crea una tendencia. Ningún jurista en el mundo niega que la jurisprudencia aporte a la creación del derecho. Lo que hace la teoría general es precisarnos que la jurisprudencia no aporta como fuente del derecho, no vincula directamente, lo que hace es generar, producir tendencias, y las tendencias tienen una fuerza vinculante mayor que un dictamen vertical, que un dictamen impuesto. Y en tercer y último lugar, Bonateri dice, tenemos enseñanza universitaria basada en casebooks, tenemos repertorios de jurisprudencia, bases de datos, revistas, recopilaciones, todo tiene que estar a disposición. Si no, ni se les ocurre pensar en que los precedentes pueden ser vinculantes. No pueden ser vinculantes si las sentencias no son conocidas. Creo que allí también pecamos por defecto. No tenemos precedentes conocidos. No es posible para un estudiante de Derecho, ni para un abogado, ni para un profesor universitario, con ninguna de las bases de datos, ni del Poder Judicial, ni de empresas particulares, conocer toda la jurisprudencia. No es posible. Y es una pena que estando en el siglo XXI eso no sea posible. Que no podamos investigar qué cosa es lo que han decidido nuestros jueces en 10 años sobre accidentes de tránsito en todas las instancias. No se diga que es necesario solamente revisar los precedentes de la Corte Suprema. No. Cuando se hace un estudio de jurisprudencia se debe comenzar por la primera instancia. Es allí por donde debe comenzarse. En Italia, cuando se hacen estudios de jurisprudencia, y esto me lleva a recordar, como ocurre cada vez que hablamos de responsabilidad civil, la enseñanza de mi maestro, el profesor Corsaro, que en paz descanse. El profesor Corsaro lo que nos daba a quienes estábamos cerca de él, a sus asistentes en Italia y a quienes lo ayudábamos en sus investigaciones, lo que él nos daba para estudiar no eran los libros de doctrina. Lo que Corsaro ponía en nuestras manos eran las revistas
de las sentencias de primera instancia, que en Italia son muchas. En Italia existen revistas donde solamente se recopilan las sentencias de mérito. Y Corsaro corregía los apriorismos de sus discípulos, sobre todo los que no eran italianos, porque nosotros pensábamos que las sentencias que debíamos leer y que debíamos fotocopiar y que debíamos conocer eran las sentencias de la Corte de Casación, las sentencias de la Corte Suprema. Y Corsaro decía, no, la sentencia más importante siempre es la de primera instancia, porque el juez de primera instancia ha conocido los hechos. El juez de primera instancia ha conocido los hechos. Si tu Corte Suprema no tiene la obligación de citar todos los hechos, como pasa en el Perú, la sentencia de la Corte de Casación, las sentencias de la Corte Suprema en el Perú no cuentan el caso, van directo al punto. Se pide que se interprete, se sostiene que hay un error aquí, que hay un error. Eso es lo que dicen las sentencias. Pero no nos cuentan el caso los jueces supremos. No nos dicen se demandó esto, se contestó esto, se decidió esto en primera instancia, en segunda instancia se apeló por esta razón. No dicen eso los jueces. Falta mejorar esa práctica. Si solamente vamos a contar con las sentencias de la Corte Suprema está en la obligación de contarnos el caso completo. Pero esa práctica no se ha instaurado en nosotros. Amigos, no tenemos ninguno de los dos elementos que señaló Monategui, que son formación con case books y conocimiento de las sentencias. Pero hay un tercer punto. Monategui dice, además de conocer la jurisprudencia para estudiar el derecho, además de estudiar con case books, es obligatorio que la carrera de los magistrados esté basada en el conocimiento de la jurisprudencia. El tercer elemento para poder hablar de precedentes vinculantes es que la carrera de los magistrados pase por la evaluación de su conocimiento de los precedentes. El magistrado debe ser evaluado en función del conocimiento de los precedentes, debe poder estar en condiciones de identificar un precedente por más antiguo que sea. Entonces, si hoy día tiene un magistrado un caso de responsabilidad porque se cayó una casa, el magistrado debe poder identificar en los hechos del año 2017 una coincidencia con lo que resolvió la misma Corte Suprema o la misma Corte de Apelaciones o el juzgado, si fuera un caso de primera instancia, 35 años atrás, 40 años atrás, un siglo atrás. Esta es la causa León contra Yangal. Esta causa del 2017, como es evidente, coincide con la causa entre Pérez y González de 1888. Así se resuelve. Es claro, coincide. Entonces tengo que mantener la línea porque estoy obligado a seguir el precedente vinculante del siglo XIX. Y si no quiero seguir el precedente vinculante, debo explicar en mi sentencia el motivo por el cual me aparto. Tengo que decirle, porque con mi sentencia la va a leer todo el mundo, porque las sentencias son accesibles. Entonces tengo que decirle a la gente, me estoy apartando del precedente por esta razón. Es lo que valiosamente está pasando y tienen además el respaldo, creo, de todos los estudiosos de derecho privado y de derecho, no solamente de derecho laboral, que es parte del derecho privado, sino de los estudiosos de derecho civil y de los estudiosos de teoría general, los magistrados de primera instancia que se están apartando del precedente Guatú. Esa es una contribución que el sistema jurídico del país le reconoce a los jueces laborales. Porque los jueces laborales están demostrando que lo puede decir el Tribunal Constitucional, pero si es ilegal no lo sigue. Y el control de legalidad lo hace el juez de primera instancia. Él es el que lo debe hacer. Esa noticia ha aparecido en los portales. Justamente 24 horas antes de esta conferencia se está discutiendo de un nuevo pronunciamiento de los juzgados laborales, creo que en el interior del país, que no están siguiendo el supuesto precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Y eso es muy importante. Ahora, que lo haga un juez laboral tiene un efecto para la justicia del país en todos los niveles y en todas las especialidades. Porque la enseñanza que hay que extraer, si yo no soy un experto en derecho laboral, es convencernos de que los precedentes, aunque se adjetiven como vinculantes, no lo son, a menos que técnicamente
y desde una perspectiva de justicia posean virtudes que son las que nosotros vamos a sopesar al analizar el pronunciamiento en el quinto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional. Porque después de decir los estudiosos, estos son los requisitos para poder hablar de precedentes vinculantes, y después de verificar que ninguno de esos requisitos se cumple en un ordenamiento, esos mismos estudiosos nos señalan que una sentencia puede de todas maneras tener un poder de convencimiento. Una sentencia de todas maneras, aunque no sea precedente vinculante, puede tener un poder para atraer adhesiones de otros magistrados. Cuando ocurre eso, cuando la sentencia posee virtudes, atributos que la hacen digna de ser seguida. Cuando la sentencia, en otras palabras, es emblemática, es ejemplar. Los valores de los magistrados se reconocen en el precedente judicial, que no los obliga a seguirlo, pero que uno se siente tentado de seguirlo porque uno reconoce allí valores. Uno reconoce allí valores de justicia, valores que refuerzan las fortalezas del ordenamiento, que contribuyen a la solidez del sistema jurídico, que son coherentes con la Constitución. Cuando el magistrado reconoce en lo que ha dicho su colega hoy día, te felicito porque tu sentencia es una sentencia digna de ser seguida, ahí es donde se crea el precedente vinculante, porque ya hay una persona que está convencida que esa es la línea que debe seguirse, pero sin necesidad, reitero, de una verticalidad de imposición, falta de discusión, falta de debate. Yo creo que es así y por lo tanto tú estás obligado a seguir. Esa no es la forma, esa no es la forma. Y lo que he dicho, para que no se señale que es a propósito exclusivamente de lo que se señala en el quinto pleno jurisdiccional de las especialidades laboral y previsional, vale naturalmente también para los plenos casatorios civiles. Los plenos casatorios civiles no son vinculantes. Yo he participado en uno en diciembre del año 2010, el tercero. La sentencia apareció en mayo del 2011 y seguramente en junio del 2011 comenzaron a aparecer las sentencias que no respetaban lo que se decía en el pleno. Y desde el 2011 al 2017 han seguido apareciendo decenas y decenas, tal vez más de un ciento de sentencias que han llegado a la Corte Suprema y que yo las conozco porque las acopio, que dicen lo contrario de lo que se decidió en ese tercer pleno casatorio. Ese tercer pleno casatorio dijo en letras claras que en los casos de separación de hecho no procede de ninguna forma, porque no es resarcible el daño al proyecto de vida familiar. Eso es lo que dice el tercer pleno casatorio. Lo dice por todo esto no es un resarcimiento, esto no contiene el daño emergente ni el lucro cesante, no existen los proyectos de vida familiares, no debe resarcirse el daño al proyecto de vida familiar. Y reitero, esa sentencia del pleno casatorio vinculante es de mayo del 2011 y en junio del 2011 ya aparecían los fallos a nivel de Corte Suprema y que nacen en procesos naturalmente comenzados contemporáneamente. Desde el 2011 hasta el año 2007, yo creo que superan el 100, decía, en los cuales los jueces no siguen, no se sienten vinculados por lo que dijo en esa ocasión la Corte Suprema. Y sin necesidad de pasar por el paso, de detenerse los magistrados, en explicarnos por qué no creen en lo que dijo la Corte Suprema. Nos deberían decir, yo conozco, ¿no?, el pleno casatorio, y el pleno casatorio dice que no existe el daño proyecto de vida familiar y que no es resarcible. Que es una sentencia muy importante, porque es con esa sentencia que comienza a morir el proyecto de vida como bien tutelado en la responsabilidad civil en nuestro país. Es un importante aporte. Y si no creo en él, tengo que decir en el fallo por qué razón no creo en lo que dice la Corte Suprema. Pero no existen sentencias de ese tipo. No existe ninguna sentencia que, a diferencia de las que cuestionan el presidente Huatuco, no existen sentencias de jueces civiles que digan por qué no siguen el tercer pleno casatorio civil. En cambio, en el común de las sentencias sobre el presidente Huatuco, los jueces laborales sí señalan, ¿no? Yo, entre lo que dice el Tribunal Constitucional y lo que dice la ley, prefiero la ley. Es posible que la Corte Suprema introduzca entre nosotros una nueva categoría de daño. ¿De dónde proviene esta expresión daños punitivos?
Solamente sobre la historia de esa expresión podríamos hacer un seminario, podríamos dictar un curso, porque son una categoría extraña a nuestra cultura. Los punitive damages, que es como se les denomina en inglés, son típicos de los ordenamientos bajo el llamado common law, ¿no? El derecho común anglosajón. Existen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Canadá, y por un fenómeno que se está estudiando desde hace muchos años entre los comparatistas, los punitive damages han llegado a ordenamientos cercanos a nosotros. Los punitive damages han llegado a Francia, han llegado a Argentina. Hay sentencias en Chile, en México y en Colombia que se refieren a ellos. Y como ya existen experiencias muy vecinas a la peruana, a lo mejor ese ha sido el espíritu que ha animado a la Corte Suprema a incursionar en el uso de la expresión. En lo que no se ha reparado, creo, es que cuando se ha hablado de daños punitivos en Chile, en Argentina y en México, ha sido con el cuidado elemental de mantener las funciones, de mantener la identidad de la categoría que se está importando, de la categoría que se está tomando en préstamo, utilizando una expresión de Alan Watson. Las categorías y las figuras políticas se prestan, son objetos de un préstamo. Entonces la crea un ordenamiento y el otro se siente tentado de tomarla y la toma en préstamo. En Chile, en Francia, en Argentina, en México, se ha mantenido la identidad de los punitive damages como se utilizan en sus países de origen para no cometer el error de desfigurarlos, de adecuarlos a funciones o a utilidades que no son propias de ellos. Y eso es lo que ha pasado en el caso del Perú con este uso que se ha hecho de los punitive damages. No existe el límite del magistrado, para comenzar, porque se ha señalado, ¿no? No existe ningún límite para que un magistrado refuerce en su pronunciamiento la función sancionadora o punitiva de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil cumple tres funciones. Es el discurso uniforme en materia de responsabilidad civil. La responsabilidad civil resarce, la responsabilidad civil previene y la responsabilidad civil castiga. ¿En qué casos la responsabilidad civil previene y castiga? La responsabilidad civil previene y castiga cuando la situación lo demanda, cuando es importante que otros actores económicos, por ejemplo, otros actores sociales, distintos del imputado, distintos del responsable, se miren en el espejo del responsable. Y una vez conocida la situación de imputación de responsabilidad, la condena impuesta al responsable, que esos actores que realizan su misma actividad utilicen como ejemplo, utilicen como parámetro de comportamiento lo ocurrido con el responsabilizado. Cuando se dio el primer pleno casatorio civil, por ejemplo, y la Corte Suprema señaló que las transacciones en cualquier circunstancia acaban con una controversia y no hay nada más que discutir, aun cuando una de las partes, claramente, ¿no?, la población de Choropán, se encontraba en unos niveles de desinformación completos, no parciales, completos, totales, sobre el efecto del mercurio en el organismo. Cuando la Corte Suprema ante eso dice que prevalece una transacción cerebral, aún a pesar de estas diferencias informativas,
Cuando la Corte Suprema llega a decir en ese pleno casatorio que nadie puede demandar la nulidad de un contrato, porque demandar la nulidad de un contrato como esta transacción entre una minera y la población de Choropampa sería contrario a los actos propios, dice ese pleno casatorio, cuando se sabe que la acción de nulidad es de orden público y la puede ejercer quien sea en cualquier momento dentro de los plazos establecidos por la ley. Pero los supremos escribieron que no, que solamente se podía aceptar que alguien demande la nulidad de un contrato en el que ha participado solamente si se pasa por encima el principio de la prohibición de ir contra los propios actos. De paso, la Corte Suprema en ese pleno casatorio introdujo en nuestro ordenamiento una teoría, la de la prohibición precisamente de ir contra los propios actos, que en nuestro país carece de asidero legal. En nuestro país no puede hablarse de actos propios, pero nuestra Corte Suprema hizo como que entre nosotros fuera un principio aceptado. De la misma manera, así como ese ejemplo, ese pronunciamiento civil, produce un efecto porque los otros actores mineros, cuando tengan una situación parecida, van a reparar en que la forma de solucionar el problema fue a través de contratos de transacción, el ejemplo que se les da a esos actores es seguir la misma vía, utilizar el mismo recurso, valerse de los mismos medios. Si ya hay un agente que hace nuestra misma actividad y que ha obtenido una impunidad gracias al uso del contrato de transacción, nosotros tenemos que hacer lo propio. Vamos a estar listos para hacer transacciones cada vez que exista un evento como el que felizmente no se ha repetido, la contaminación con mercurio. Cuando los pronunciamientos se emiten con un carácter ejemplificador, se incursiona en el ámbito de las funciones de prevención de la responsabilidad civil y de la mano con la prevención, el de la sanción. ¿Cuál es la diferencia entre prevenir y sancionar? La prevención está vinculada con el ejemplo que se da a un colectivo de personas o de agentes. Cuando decimos que con una sentencia y con el mensaje que lanza la sentencia se previene, estamos pensando en que todos los miembros de un mismo grupo van a reparar en lo que se decidió y van a tener un incentivo importante para no cometer los hechos que han sido objeto de pronunciamiento. Y cuando se dice sanción, se está pensando en la situación particular, individual del responsable. La diferencia entre prevención y sanción es que la prevención atiende a lo colectivo, la sanción atiende al comportamiento del individuo, solamente al comportamiento del individuo. Por ejemplo, para fijar una sanción en responsabilidad civil, hay que prestar atención al grado de culpa, hay que prestar atención a si se cometió el evento dañoso con dolo o con culpa grave, o culpa inexcusable, como se dice en el Código Civil, no culpa grave o inexcusable. ¿Eso puedo tomarlo en cuenta para fijar el resarcimiento? Sí, el grado de culpa. ¿Cómo no? Entonces estoy utilizando función punitiva. Y también puedo tomar en cuenta para fijar el resarcimiento la reincidencia, que es uno de los temas que toca precisamente este pleno jurisdiccional. Un imputado que reiteradamente está ante el Poder Judicial porque comete una práctica ilícita, ¿vamos a sancionarlo siempre con la misma medida, con la misma cuantificación de resarcimiento? No. ¿El juez está autorizado para incrementar el resarcimiento en función de la reincidencia? Sí. Y luego está el criterio también de la posición económica de las partes. La posición económica de las partes se puede tomar en cuenta para fijar un resarcimiento junto con el grado de culpabilidad y con la reincidencia. Sobre eso se va a hablar en el pleno jurisdiccional nacional que va a tener lugar en Huánuco el 7 de septiembre. Se va a discutir en ese pleno jurisdiccional nacional si los jueces están autorizados a tomar en cuenta la posición económica de las partes para establecer el resarcimiento. Estoy invitado a ese pleno, todavía no he preparado lo que voy a decir, pero puedo adelantar un parecer general que está basado en la historia de la responsabilidad civil. Además, en la historia de la responsabilidad civil sí se ha utilizado el criterio de la condición económica de las partes.
pero se ha utilizado exclusivamente observando la posición del damnificado, nunca la posición del dañador. El criterio de la posición económica de las partes aparece en Francia en el siglo XIX en la sentencia sobre daño moral, porque las personas que solicitaban daño moral eran personas de escasos recursos, de posiciones sociales bajas en comparación con la posición de los dañadores. Por ejemplo, es muy común en la jurisprudencia francesa del siglo XIX y en la italiana del siglo XIX también, los casos de daños morales por seducción con promesa de matrimonio. El gran señor o el noble señor que seducía a la campesina, o seducía a la doncella, o seducía a una dama que, en comparación con una sociedad o en el marco de una sociedad machista en la que el hombre es el único que trabaja, en la que el hombre es el que posee el caudal, entonces quedaba indefensa ante esta promesa que se le hacía de casarse para obtener, en función de esa promesa, el compromiso carnal, ¿no?, de la contraparte. Después de que había ocurrido el contacto sexual, lo que hacía el gran señor era irse, desaparecer, desconocer obligaciones. No se casaba para comenzar, ¿ya? Era una seducción con promesa de matrimonio. Entonces, ¿qué cosa era lo que hacían los magistrados? Además de que esto podía constituir un delito, se concedían resarcimientos por daño moral a favor de la seducida.